Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades por coronavirus COVID-19. Vamos a hacer la actualización. Tenemos que partir del principio que cuando apareció la pandemia, eh, honestamente le digo yo, también estuve en primera línea, estuve trabajando en los servicios, en las salas. Yo soy el jefe de infectología de mi hospital y todos los infectólogos estábamos ahí trabajando. Y el desconcierto era tremendo, ¿no? O sea, ver camas de camas llenas, todos con cámaras, con máscara de reservorio, morir en grupo, se morían de 5 en 5, de 4 en 4, pasé una guerra, y simplemente nosotros lo que hacíamos era observar, o sea, no, aparte de dar oxígeno, hidratación, alimentación, no teníamos algo etiológico, y es la misma sensación que yo me imagino que deben haber sentido nuestros colegas allá por el año de 1918, cuando hubo la gran pandemia de gripe, donde murieron 100 millones de personas. Entonces, la misma sensación de impotencia. Entonces, se ha ido observando la enfermedad, se ha ido estudiando y esto genera muchas incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, las que están relacionadas con el tratamiento de la enfermedad, el uso de mascarillas y el síndrome post-COVID. No se sabe qué esperar en términos nuevos en medicamentos para el COVID en la actualidad, porque aparecen medicamentos, pero a veces no son muy buenos o no son buenos. Una parte de la población deambula sin mascarilla mientras otra persiste en su uso. Y las autoridades sanitarias son ambiguas muchas veces en el equilibrio entre la evidencia científica y la conveniencia política. Y el tiempo aún no ha aclarado qué se puede esperar del llamado síndrome post-COVID o el COVID largo o el long COVID que le llaman en inglés, ¿no? Su realidad clínica y las necesidades terapéuticas y qué recursos sanitarios se requerirían. Pero a medida que pasa el tiempo vamos descubriendo muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces el COVID es una enfermedad viral, todos lo sabemos. Básicamente son fiebres, escalofríos, dolor de garganta. Claro que hay varios, pero digamos principalmente comienzo con esto. La mayoría se recuperaban por completo y del 2019 hasta la fecha, amigo, se han registrado 760 millones de casos con 6,9 millones de fallecidos. Ahora, vamos a comparar esto con la gripe del año 18. Nosotros somos 7.500 millones de habitantes en el mundo y 700 millones, o sea, el 10% se enfermó, ¿no? Y de esos, casi un 10%, o sea, se ha muerto. En la época de cuando fue la pandemia del año 18, para que vean el tamaño, en el mundo había 1.500 millones de habitantes y se murieron 100 millones, o sea, la decimoquinta parte de la población de la humanidad se murió por gripe. Entonces, si medimos en proporción, o sea, lo nuestro no fue aparentemente nada en comparación a lo que fue de esa época. O sea, ese es para que dimensionen el tamaño de la pandemia del año 18. Si con esta paralizó el mundo, imagínense la otra. Entonces, hasta el año 23, hasta el año pasado, hasta junio, se han administrado 13.000 millones de dosis de vacuna. La generalidad es una estructura, el SARS-CoV-2 es una estructura viral que tiene una proteína en espiga que está en la superficie, que es el blanco de las vacunas. Tenemos la proteína membrana, la proteína de envoltura y la proteína nucleocápside, ¿no? Hay una quinta estructura, proteína estructural, la llamada glutinina esterasa, que está en un subconjunto de beta coronavirus, ¿no? Pero lo principal es nuestra proteína espiga y las otras tres proteínas que son las que eh, rigen, digamos, la virulencia del germen. Es un virus causante del 15 a 20% de todos los resfríos del mundo, ya se sabía eso de antes, la familia coronavirus, pero el virus mutó, pues, y se adaptó para dar una nueva variedad que atacó por muchos de los seres humanos. Eso ya lo sabemos. La transmisión es principalmente por vía aérea y también puede ser por objetos o superficies que están contaminadas y también por tocarse la cara, los ojos y las manos en forma contaminada. Por eso es importante el lavado de manos y el uso de alcohol gel. La capacidad de contagio de virus, bueno, muy transmisible es el sarampión, después es la viruela, y el coronavirus en la versión de Wuhan, o sea, el virus inicial, la transmisión era 1,4 a 2,5 personas, ¿no? O sea, una persona infectaba a 1,4 a 2,5 personas. A diferencia del sarampión, que una persona infectada puede infectar entre 12 y 18 personas.
Bueno, la tos, no taparse la boca, el estornudo, no taparse el estornudo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos aire acondicionado? Uno se mete el aire acondicionado, está con la infección y estas nubes no se diluyen ni se filtran, ¿no? O sea, más bien se distribuyen por la habitación con el flujo de aire, ¿no? No tiene un efecto protector, lo que ocurre es que distribuye más bien en forma homogénea al germen por toda la sala. Entonces, ojo con el aire acondicionado y que alguien entre en alguien enfermo. Y esto es válido no solamente para el COVID, o sea, para el SARS-CoV-2, sino para los virus de la gripe, cualquier virus de transmisión aérea. La longevidad, que también se discutió mucho, ya se sabe, en el aire dura 3 horas, hasta 3 horas flotando, sobre el cobre 4, sobre el cartón 24, sobre el plástico 2 a 3 días y sobre acero inoxidable 2 a 3 días. Por eso es que es importantísimo, o sea, mantener una buena ventilación, tener una limpieza de superficies con lejía diluida u otro desinfectante y no estar tocando el objeto 24 horas, digamos, durante 24 horas, así que no voy a limpiar eso, ¿no? Pero tengo que hacer, limpiándolo no pasa nada. Como en la enfermedad, esta es la historia natural, la forma aguda. Hay una fase viral, que es la neumonía linfocítica viral, donde hay infecciones sistémicas y respiratorias leves, con una linfopenia ligera. Y después viene el daño pulmonar agudo, que es el tipo de evolución donde aumenta la tos, el inicio de la disnea, y hay una elevación de los marcadores y acá se comienza a alocar todo el sistema inmune. De tal manera que comienza el empeoramiento clínico a partir del séptimo día, que era lo que ocurría con la cepa de Wuhan. Con la cepa Omicron es a partir del quinto. Y hay un empeoramiento y viene lo que le llamaban la lluvia de citoquinas. Entonces hay un desorden absoluto del sistema inmune y simplemente el cuerpo comienza a patear para todos lados y finalmente el proceso inflamatorio es tan brutal que mata al sujeto. Sin embargo, han documentado desde el inicio de la pandemia que había un porcentaje de individuos que tenían alteraciones persistentes de la enfermedad, ¿no? Luego del episodio agudo. Y a eso le llamaron el síndrome post-COVID, COVID persistente o COVID larga duración, y cuya incidencia era entre 20 a 90% de las personas. Es bien amplio el rango. Pero se observaba que un sujeto salía del COVID agudo, había estado mal, pasaba 1 o 2 meses y nuevamente volvía a ser un cuadro similar al COVID sin ser COVID. Y muchos de ellos morían. Y otros quedaban con lesiones pulmonares muy extensas. Entonces, en el año de 2021, la OMS emitió una definición de consenso, porque ya era demasiado notorio la aparición de estos casos. Y dice, la condición post-COVID-19 ocurre en personas con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio del COVID-19, con síntomas que duran al menos 2 meses y no puede explicarse mediante un diagnóstico alternativo. Entonces, estos síntomas comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Y estos síntomas pueden desaparecer después de la recuperación inicial o persistir después de la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo. O sea, esta es una, como pueden darse cuenta, es una definición bastante inespecífica, ¿no? O sea, simplemente es que se prolonga y punto. Pero no está dando ciertas pautas que me puedan definir específicamente por qué se llama, qué cosa es exactamente el COVID largo, ¿no? El COVID prolongado. Hay manifestaciones clínicas pulmonares y sistémicas que ya las conocemos, pero también que hay mecanismos cerebrales. Tenemos la anosmia, o sea, la falta de olor. Se activan macrófagos y hay liberación extrema de citoquinas y quimioquinas que inflaman el sistema nervioso central y hay diversos trastornos neurológicos, ¿no? Hay encefalopatías, hay una exacerbación de la enfermedad de Alzheimer, puede aparecer cuadros como esclerosis múltiple, puede haber cuadros de Guillain-Barré, puede aparecer cuadros como enfermedad de Parkinson. Es decir, eso se ha ido observando en el transcurso de los años. También hay infección miocárdica y eso es interesante porque hay un daño directo por las ECA de tipo 2, ¿no? Hay una lesión inducida por hipoxia también. Hay un daño microvascular del miocardio por problemas de hiperfusión, vasoespasmo y hiperpermeabilidad vascular. Y hay síntomas de respuesta inflamatoria sistémica que también toda esa tormenta de citoquinas
desarrolla todo un trastorno inmunológico de tal manera que la inflamación daña profundamente al tejido cardíaco, llevando a una lesión miocárdica aguda. Entonces, en Nueva York se demostró que había una tasa alta de infartos, de arritmias cardíacas, todo estaban asociadas al COVID. En las arritmias cardíacas causadas por COVID también hay mecanismos arritmogénicos, pero lo más interesante es la parte terapéutica que también inducía las arritmias. Entonces, eso fue una cosa terrible que ahora vamos a conversar. La gravedad de la enfermedad se divide en no grave, grave y crítico. La mayor parte de la gente era no grave, un pequeño grupo era grave y de esos graves un pequeñísimo grupo era crítico, sino que como era una enfermedad que se extendía tanto, entonces había un gran volumen de personas enfermas. Entonces las formas sin síntomas, o sea, asintomático total 5% y las formas leves 80%. Si suman los dos, el 85% de las personas no tienen ningún tipo de molestia, quedando un 15%. La forma grave, un 8%. Estas graves muchas veces podrían requerir hospitalización, pero no todas de ellas. Tenemos la forma crítica, que era más marcado que el grave, esos todos entran a la hospitalización y se moría el 2%. Entonces, claro, ustedes dirán, pero si el 85% tenía formas leves sin síntomas y un grupo sí al 80%, ¿qué tanto se ha muerto, no? Es que tenemos que extrapolar, porque este es por 100. Yo tengo 1 millón de personas con COVID, 800, o sea, 800.000 personas van a tener formas leves y 50.000 van a tener formas asintomáticas, o sea, 850.000. Y me quedan 150.000 personas. O sea, de esas 150.000 personas, 7,5, o sea, 75.000, perdón, sí, 75.000 de ellas, o sea, la mitad de ellas o sea, de lo que queda, la mitad de ellas van a ser formas críticas. Y de ahí se va a morir un 2% de esos 70 y tantas mil personas. La pregunta es, ¿qué hospital o qué país tiene capacidad para tener hospitalizadas 75.000 personas? Y si de ahí sacamos el 2%, ¿qué país del mundo tiene el suficiente número de camas UCI como para poder hospitalizar a toda esa cantidad de gente? Por eso es que se colapsa el sistema inmune, o sea, digo, el sistema de salud. No es que sea bueno o malo, simplemente se colapsa por el volumen de gente que va en las circunstancias. Entonces, cuando ustedes vean estas cifras, la ven por ciento, ustedes dicen, ah, pues poquito, sí, pues, pero multiplíquenlo por 1 millón de personas y ahí se van a dar cuenta del tamaño de lo que están hablando. Desde el inicio de síntomas hasta la admisión, 7 días. La aparición de disnea, 8 días, o sea, al día siguiente. Síndrome de dificultad respiratoria, 9 días. Admisión a la UCI a los 10,5 días. Y de ahí nomás, en pocos días, 72 horas, moría. Estos son los factores de riesgo que también ya se han ido estudiando: mayores de 65 años, enfermedad pulmonar preexistente, enfermedad renal crónica, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades cardiovasculares, sobre todo los obesos. En nuestro país los obesos prácticamente fueron los que, junto con los diabéticos, especialmente los mal controlados, eran los que se llevaron la peor parte del pastel. Simplemente mató cualquier cantidad de gente con este tipo de antecedentes, ¿no? Las personas que usan agentes biológicos para neoplasias, trasplantados, y el HIV no controlado, porque los que tenían HIV y hacían COVID, las personas enfermaban normalmente, lo hacía todas las personas, incluso los que eran obesos, tenían diabetes, hacían por las complicaciones que traían, por las comorbilidades, no que por el VIH. Pero si no tomaban tratamiento y están con enfermedad avanzada, ninguno quedó con vida. Por lo menos en mi hospital, que fue más o menos unas 8 o 10 personas, ninguna de ellas quedó con vida. Todas fallecieron muy rápidamente, en menos de 72 horas. También se evaluó los linfocitos, la relación linfocitos neutrófilos. Es un trabajo que apareció posteriormente. Es como un indicador interesante. Pero lo que quiero que te fijen ustedes es los factores de riesgo actuales, ¿no?
se tiene reconocido ya como un verdadero factor de riesgo para el COVID-19. Bueno, los signos y síntomas ya los conocen, todo fiebre, cansancio y astenia, congestión nasal, ¿no? Se asemeja mucho a un proceso gripal, pero se focaliza más en la garganta y posteriormente ya comienzan a tener problemas de... La pérdida del olfato no es un indicador absoluto, ¿ah? O sea, solamente ocurre entre el 20 al 25% de todas las personas con COVID. Entonces, por ahí en las redes ha estado circulando un meme medio idiota de la diferenciación entre la gripe, el resfrío y el COVID. En realidad es bien complicado hacer esas diferenciaciones, ¿no? Son tan sutiles que en la práctica no sirven. Es que ahí nomás lo único que queda es tomarse las pruebas. Bueno, estas son las otras manifestaciones sistémicas, neurológicas, Guillain-Barré, anosmia, mialgia, renales, que eso también se comenzó a ver en el tiempo. Había gente que decía daño renal con insuficiencia. Hepáticas, había elevación de las enzimas hepáticas, casi un 15% de las personas. Había cuadros de diarrea, más o menos un 8 o 10%, náuseas, dolor abdominal, anorexia. Había tromboembolismo, que también lo reconocimos de las primeras fases. Había cosas, problemas cardíacos, lamentablemente, como dan, eso vamos a ver más adelante, acitromicina con hidroxicloroquina. Todo eso son sustancias que dañan el corazón y más lo del COVID, entonces era una cosa tremenda, ¿no? O sea, la potenciación del daño, o sea, del daño cardíaco para el sujeto era tremendo por los otros remedios. También había problemas de hiperglicemia, citoacidosis diabética y en las dermatológicas, el lirio reticularis, la petequia, el rash, urticaria, etcétera. Entonces, se ha reconocido que hay un abanico muy grande de manifestaciones clínicas asociadas a la presencia del COVID. O sea, no solamente es una cuestión respiratoria. Bueno, COVID prolongado, hay descubrimientos relevantes en la inmunología y virología, se generan problemas vasculares y daños a los órganos, problemas en el sistema neurológico cognitivo, hay encefalitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica, el sistema reproductivo también se afecta con respiratorio y gastrointestinal. Entonces, estos son los síntomas prolongados que impactan muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, en el corazón el sujeto queda con palpitaciones, puede quedar con arritmias. En el caso de la tos, el sujeto puede hacer esta fibrosis pulmonar, hacer disnea con tos, porque se genera una normalidad en el intercambio de gases. Y esto hace que el sujeto incluso tenga que vivir hasta con oxígeno. Y estamos hablando de post-COVID, o sea, sujetos que tuvieron un solo episodio, pero terminaron dependientes del oxígeno. Páncreas, acaban diabéticos, ¿no? Hay cuadros de injuria pancreática. Desde el punto de vista de inmune, hay un síndrome de activación de mastocitos con cuadros de urticaria crónica. También puede haber autoinmunidad, o sea, generar incluso cuadros similares a enfermedades autoinmunes. Gastrointestinales, el dolor abdominal, náuseas, puede haber una disbiosis del intestino, es una alteración de la microbiota tremenda, y puede haber una persistencia y también un reservorio viral ahí en estos sujetos. Eso también se ha estudiado. Desde el punto de vista neurológico, fatiga crónica, desorden del sueño, pérdida de memoria, tinnitus, etcétera. Riñón, bueno, puede haber una injuria, puede haber daño renal, incluso terminar en diálisis. En vía sanguínea tenemos las coagulopatías, tenemos la disfunción endotelial, embolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Y desde el punto de vista reproductivo, tenemos disfunción eréctil, incremento en la severidad y número de síntomas premenstruales, y hay una menstruación irregular, ¿no? Y esto también reduce el conteo de la motilidad de los espermatozoides. O sea, no solamente es que el COVID me da, sino que también puedo tener otro tipo de manifestaciones que son muchas veces de forma prolongada, ¿no? Todavía hay muchas incógnitas para la comprensión actual. Hay factores que pueden influir actualmente en su impacto, como por ejemplo la vacunación. No sabemos cómo va a impactar esto en la gente con COVID crónico, la aparición de nuevas variantes de virus, y hay otros factores sociales que podrían influir en la incidencia, ¿no? Y la gravedad de las secuelas. Entonces, las pruebas de laboratorio son varias. Bueno, la prueba molecular, que es la que conocemos todos,
y en los últimos 2 o 3 años la autoprueba. Son cuatro formas de diagnosticar, cuatro pruebas de laboratorio. Tenemos la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que es la prueba del hisopado o la prueba molecular, que lo que ve es el material genético del virus, ¿no? Y puede permanecer en el organismo hasta 90 días después del resultado positivo. O sea que sirve para el diagnóstico, pero no para el seguimiento. Ojo. O sea, el que yo tenga después de un mes positivo no significa que esté enfermo de COVID. Tengo el material genético nada más, pero no me dice si está vivo o está muerto. O sea, para formas diagnósticas es muy útil esta prueba. Las pruebas de antígenos, que están basadas en la presentación de antígenos que detectan presencia de virus los primeros 7 días de enfermedad. Acá no se busca el material genético, sino que identifican proteínas específicas de la parte externa. O sea, las proteínas en espiga que vimos, las proteínas de membrana que hemos estado viendo en la figurita, eso es lo que busca. Entonces, da resultados rápidos, te quise 30 minutos, pero son pruebas menos confiables, porque puede haber unas reacciones cruzadas, y un resultado negativo a una prueba de estas no descarta la infección. Ojo. Entonces se debe repetir el intervalo por lo menos 48 horas después de haberse tomado la prueba para tener la certeza de que esta prueba realmente es negativa. Después tenemos las pruebas caseras, que son pruebas que buscan el antígeno. Hay una gran variedad, ¿no? Desde que la que uno se autohace hasta aquellas que tienen que tener supervisión por telesalud. No está autorizado para niños menores de 2 años. Son pruebas confiables, son menos confiables que el PCR, porque los errores en la toma de muestras son muy grandes, entonces puede salir mucho falso negativo, ¿no? Y se toma inmediatamente, tiene los síntomas de COVID o 5 días completos después de exponerse al COVID, siempre el quinto día, ¿no? Pruebas de anticuerpos, bueno, es una respuesta corporal ante el SARS. No se utiliza para diagnóstico de la respuesta al virus, como se utilizó en un inicio en el año 2020. Esto fue un error brutal. Y tampoco se debe usar para determinar la inmunidad. Simplemente me indica que tuvo el paciente en algún momento el virus. La sensibilidad de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares rápidas. Las pruebas rápidas, 56% de sensibilidad de verdaderos positivos en el predictivo y 99,5% en verdaderos negativos. Pero las pruebas moleculares rápidas, 95% de verdaderos positivos y 98%. Entonces, estas pruebas moleculares siguen siendo las principales, ¿no? Para el diagnóstico. Tratamiento, ustedes saben, usaron hidroxicloroquina, citromicina, toda esta lista de medicamentos, limón, magnesio, ácido ceboquión, etcétera. Dióxido de cloro, que es un desinfectante, que es mejor, bueno, se toman no sé, algún tipo de detergente, pues y había unas propagandas totalmente increíbles sobre lo bueno que era este producto, ¿no? En realidad lo que se estaba viendo era qué tanto tolera un cuerpo envenenarse. Pero bueno, eso es parte de la ignorancia que tenemos frente a uno de estos eventos en la agenda. Nada de esto sirve. Eso sí es simple. Han hecho todas las pruebas, no sirve para nada. O sea, ni se gasten siquiera en pensar qué cosa le van a dar. O sea, esto no sirve. ¿Qué pasa con los medicamentos? Pues arrítmicos. La asociación cloroquina, que ya produce, decía, arritmias, más la citromicina, que también produce arritmias, bueno, y el caletra. El caletra lo que hacía era potenciar el efecto de las otras dos. Entonces, nos llegaba el primer mes de pandemia, nos llegaba la gente con problemas de bradicardia severa, con 42 de frecuencia cardíaca, 44 de frecuencia cardíaca, y estaban intoxicados porque estaban tomando este tipo de medicamentos. Y encima el COVID producía daño cardíaco, o sea, de ahí se moría pues, un montón de gente. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos, lo que hemos trabajado acá, es qué tanto ha muerto la gente por causas asociadas al COVID o muertas por el uso de medicamentos de forma indiscriminada. Actualmente existen algunos remedios, el Paxlovid, que es el Nirmatrelvir con Ritona, el Sotrovimab, Molnupiravir y el Remdesivir, que son los más comunes. Pero como pueden ver, todos tienen que tomarse menos de 5 días, menos de 10 días, menos de 5 días, menos de 7 días. O sea,
Cuando el sujeto esté, ya está, y esto es básicamente para formas leves o moderadas, no para formas graves. O sea que no hay tratamiento para formas graves todavía. Así que, y estos medicamentos cuestan muchísimo dinero y el que va a hacer formas graves la va a hacer sí o sí. O sea, así tome esto, porque esa es la ruta. Entonces, hay que aprender bien, hay que aprender bien ¿cómo se llama? La historia natural y básicamente cuándo tomar las pruebas y qué hacer como si no tuviésemos todos los medicamentos. Bueno, hay lo que es vacuna. Estas son las variantes del SARS en los últimos años. Comenzó con el alfa, ahora estamos en el Ómicron, que hay varias variantes. Hay tres tipos de vacuna contra el COVID-19: el ARN mensajero, la vacuna de vector viral y la vacuna de subunidades proteicas. Ahora, mucha gente cree y dice que la vacuna ya estaba preparada, que esto fue un germen que estuvo preparado, ya era fabricado, que Soros, que Bill Gates y los asesinos y que no se compran al mundo, que hay que acabar el planeta. Todo eso son patrañas simplemente. Lo que pasa es que el premio Nobel de Medicina en la década del 90 la ganó, no me acuerdo exactamente el año, pero la ganó un biólogo que se demoró 10 años en determinar el genoma humano, porque lo hizo prácticamente a mano. Con la tecnología actual, como estamos ahora, con todos los ordenadores y todos estos sistemas de cómputo, etcétera, es decir, yo puedo introducir el genoma de una persona en estos lectores específicos. eh, Me voy a tomar un café, regreso en un par de horas y ya tengo el resultado. O sea, el genoma ya lo estudio completo. ¿Por qué? Porque la tecnología actual es ultra veloz. No hay punto de comparación con lo anterior. Entonces, cuando se hizo el ARN mensajero, eh, los investigadores simplemente se tomaron, creo que ni una semana ya tenían preparado ya el tipo de vacuna, porque todo lo hacen con computadora y con modelos y lo hacen con inteligencia artificial. Entonces eso se hace rapidísimo. Entonces no es que, ¿cómo se llama? Este, Esto lo ha inventado alguien y ya tenían preparado la... Bien, la vacuna de ARN mensajero se fabrica con ARN mensajero que da a las células instrucciones sobre cómo producir una proteína de espiga que se encuentra en la superficie del virus del COVID. Después de su vacunación, las células inmunitarias comienzan a producir una proteína de espiga y la presentan en la superficie y la ponen en la superficie de las células. Y esto hace que cuando el organismo ingresa y esto hace que el organismo bueno, produzca anticuerpos, ¿no? Específica, entonces cuando entra el virus ya tiene los anticuerpos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Está acá en la figura, tenemos esta RNA mensajero, que es el que le da las instrucciones a las células. Primero se desarrolla en el laboratorio, después se introduce y le da instrucciones a la célula para que ésta al final fabrique unas proteínas eh, de la espiga, y esto hace que se generen anticuerpos para que bloqueen, y de tal manera que cuando ingrese el germen ya están los anticuerpos y se bloquea la vacuna de vector viral. Se hizo con adenovirus, lo que hace que es un virus inofensivo y le insertan material genético del SARS. Entonces este material, este vector viral ingresa a las células, da el material genético y le da instrucciones a la célula para hacer copias de la proteína de espiga. Y una vez que ocurre esto en la célula, o sea, las proteínas en espigas se pegan a la superficie y el sistema inmunitario crean anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Esta es la figura. O sea, se introducen en la genética de un virus, generalmente son adenovirus, que son muy inofensivos para nosotros. Esto se introduce en nuestro organismo, a su vez es capturado por la célula, ya se produce la proteína en espiga y se genera anticuerpos, de tal manera que cuando ingresa el virus verdadero ya tiene los anticuerpos separados. Y tenemos la vacuna de subunidades proteicas, que no solo incluyen las partes del virus que mejor se incluye, perdón, las partes que mejor
estimulan el sistema inmune, ¿no? De partes del virus. Este, es, este tipo de vacunas contiene proteínas S inofensivas y una vez que reconoce estas proteínas S, se crea un anticuerpo y leucocitos de defensa y si aparece el virus, pues lo actuarán. Entonces este es el esquema, o sea, ponen el virus, lo atenúan, es introducido y esto genera la producción de anticuerpos de tal manera que al final mata al virus. En el MINSA, acá en el Perú, tenemos la vacuna bivalente y últimamente la monovalente. La bivalente es la que tiene las dos cepas, el virus original, la de Wuhan, y otros linajes, y la variante Omicron y EG5, ¿no? Y la monovalente tiene básicamente la variante Omicron con todas sus variantes, todas sus subvariantes. Entonces, la monovalente, que es la que estamos usando acá en el Perú, que es la Comirnaty Omicron, para la monovalente se prioriza mayores de 60 años, gestantes y mayores que tengan más de 12 semanas de gestación y pacientes con enfermedad crónica. Y una dosis de vacuna monovalente se aplica 2 meses después de la última dosis de la vacuna contra el COVID. Este es el esquema de vacunación. Sin grupo de riesgo, de 6 meses a 8 a 59 años, se da la vacuna bivalente. Entonces ahí está la tabla, eso lo pueden encontrar en la guía nacional. En inmunocomprometidos y oncológicos también se incluye el VIH, pero básicamente se incluye a la gente que tenga neoplasias, la gente que tenga enfermedades autoinmunes, etcétera. Hay un listado que pone el ministerio de esto. Y la vacunación en inmunocomprometidos, también trasplantado de médula ósea, está el número de dosis. Todo esto sacado de la guía. ¿Y qué hago en caso que tenga síntomas, ¿no? Si sospecho tener COVID, el primer paso es autoaislarme, obviamente. Idealmente, si se puede, en una habitación de uso individual con ventana, mantengo la puerta cerrada y, si posible, con baño individual. Lamentablemente, la mayor parte de la casa no es así, pero eso es lo ideal, ¿no? Y las personas que viven con un sospechoso deben colocarse las mascarillas en casa. Si no hubiera cuarto, se le fabrica un cuarto o se le pone aparte al paciente, puede conversar con por lo menos 1 metro de diferencia, de distancia, ¿no? Debe usar mascarilla, básicamente. Que básicamente no hay que asustarse y hay que enfocar esto como una enfermedad viral similar a la gripe. Si hay fiebre, tomar paracetamol, una tableta cada 8 horas. Y si no cae la fiebre, se toma una tableta más. Tomar líquido, especialmente si hay diarrea, el aislamiento y reposar. Consumir alimentos bajos en grasas porque este virus a veces produce una gastroparesia, o sea, una lentitud en la digestión y cae muy mal la comida, ¿no? Y aislar a la persona y todos los que se acerquen con mascarilla. ¿Cuándo ir al hospital? Cuando haya sensación sostenida de falta de aire y cuando el malestar se incremente o no responda a las medidas generales de inicio. En resumen, el COVID es una enfermedad viral que tiene un proceso natural, es altamente contagioso. Mayormente produce una enfermedad leve, pero hay los propensos, específicamente los que tienen enfermedad o comorbilidades ya definidas, y no se conoce un tratamiento específico contra esto, o sea, contra las formas graves. Entonces, el paquete de prevención es mascarilla, distancia social, buena ventilación y lavado de manos. La combinación es lo que hace el éxito. No solamente es mascarilla o no solamente es buena ventilación. Hay que usar todo un menú que esté bien combinado. Se usan medicamentos simples para tratar las molestias y se insiste en que se debe asistir al hospital cuando haya falta de aire o el malestar se va incrementando y ya han visto de que no es posible ayudar. Ok, muchísimas gracias. Si hay una pregunta, a ver si se puede responder. No sé, el presentador podría de repente ayudarnos. Bien, acá hay un par de preguntas, doctor, que dice, ¿el tratamiento solo es paracetamol? El tratamiento es el soporte. De formas leves o moderadas les pueden dar los medicamentos antivirales, que para empezar no hay en el Perú. Son altamente caros
y se pueden dar, pero cuando ya tiene el sujeto menos de 5 días de enfermedad o dependiendo del medicamento, menos de 7 días. Entonces, se pierde la oportunidad de administrar el medicamento si es que el sujeto viene con más tiempo de enfermedad. Recuerde que el diagnóstico se está haciendo al quinto día. Entonces, tendría que ser al quinto día y ahí inmediatamente iniciar el tratamiento, lo cual no es posible. Es el mismo fenómeno de lo que está pasando con el virus de la gripe. Se usa el oseltamivir, pero el oseltamivir solamente funciona en las primeras 72, perdón, con las primeras 48 horas de enfermedad. Después de las 48 horas, así usted le den 1 kilo de oseltamivir, no funciona. Entonces, igual pasa con estos medicamentos. Por eso es que no existe en realidad un verdadero medicamento contra el COVID. Y en las formas graves, simplemente soporte, observar y tratar de esperar que pase este fenómeno para poder seguir manejando la recuperación del paciente. Bien, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo realiza el diagnóstico diferencial entre la candidiasis oral y la leucoplasia oral? Es bien simple. La candidiasis con un bajalengua se raspa y se desprende fácilmente. ¿Cómo se llama? Del paladar, pero se desprende. En cambio, la leucoplasia vellosa no. Te pueden raspar y va a seguir ahí, va a seguir en su sitio. No sale ninguna pasta, ninguna eh, nata ni nada. Entonces es una diferencia fundamental. Y además la localización, que es muy característica, ¿no? O sea, puede ocurrir la leucoplasia con cándida, pero generalmente es leucoplasia sola, y lo que van a ver es que en la parte lateral de la lengua es donde está ahí la leucoplasia. Así que la diferenciación no le veo mayor problema. Muy bien, doctor. Al parecer ya no hay más preguntas. Hay Muy una más, bien, a ver. a ver. Hay una más. Dice, ¿hay experiencias con terapia de ozono para el SARS-CoV-2 moderado y grave? En realidad, no lo sé, pero si han probado hasta limón, debe existir también pruebas con el ozono. O sea, además, la pregunta es, estructuralmente, ¿qué cosa puede hacer el ozono ante la invasión de un virus que está generando un desorden inmunitario en masa por un problema de desorden de desarrollo del proceso inflamatorio? O sea, entra un círculo vicioso de más inflamación, más desorden, más caos y finalmente el sujeto muere. Y hay que recordar que ¿cómo se llama? El virus del SARS específicamente va a ir a los neumocitos, o sea, las células pulmonares que tienen los receptores para el ECA, o sea, para los inhibidores de la ECA, específicamente a ese grupo celular va. Por eso es que más se generaban neumonías basales, o sea, de la mitad para abajo y más periféricas que en comparación a otras enfermedades, porque cogen esas células que tienen específicamente esos receptores. Y los ozono ahí no, que yo sepa, no tienen mucha intervención. O sea que no le veo yo una razón terapéutica, digamos, razonable como para poder utilizarlo desde el punto de vista fisiopatológico. Sin embargo, yo no he leído ningún artículo, pero debe existir, como leo, he leído hasta artículos donde han probado hasta el quión. O sea, es impresionante, pero se ha hecho de todo. Y que yo sepa, no funciona. Excepto que me demuestra que el ozono sí tiene una participación directa sobre los receptores CK2 en el pulmón y que sí tiene un momento de bloqueo en el virus, etcétera, etcétera. Lo cual, honestamente, lo dudo. Bien, doctor. Paciente diabético de 50 años que recibió 6 vacunas contra la COVID, de las cuales las últimas 2 son bivalentes, habiéndose colocado la última dosis bivalente en septiembre, ¿podría recibir un nuevo refuerzo con la monovalente o cuánto debería de recibir? ¿Cuándo debería de recibir el siguiente refuerzo? Sí puede recibir la monovalente tranquilamente. La monovalente es también a los 2 o 3, me parece que 2 o 3 meses para la monovalente, ¿ah? Después de la última vacunación, que son 2 meses, después de la última vacunación con la bivalente. Ahora, la bivalente da una protección entre 85 y 90% y la monovalente está dando una protección de no hospitalización, de no daño por encima del 97-98%. Entonces, en realidad, que es más específica.
en realidad no lo contraindica. Ahora, nosotros nos hemos acostumbrado a decir que estoy con cuarta vacuna, quinta vacuna. En realidad, acá el Ministerio de Salud, no sé por qué demonios se les ocurrió dar cuatro vacunas, dos era suficiente, pero bueno, han insistido con las cuatro. Y la bivalente, o sea, está bien utilizado, son dos dosis para mayores de 60 años, menores de 60 con una dosis. Sin embargo, apareció tiene la monovalente y la monovalente da una protección mucho más específica, pero se lo han dado exclusivamente a los grupos de riesgo que les he presentado hace un rato, mayores de 60 años, gestantes con más de 12 semanas de gestación, etcétera. Entonces, ese grupo es el que se beneficia con la monovalente. Pero la bivalente sí da una muy buena protección. Bien, doctor. Al parecer, bueno, acá hay una acotación. A ver, acá hay una última pregunta que dice el tratamiento de la criptococosis con anfotericina B. ¿Cuál sería la más adecuada la de oxicolato o la liposomal? ¿Qué ventaja ofrecería una sobre otra? ¿Y si la dosis a usar serían las mismas? No, no son las mismas para comenzar. La liposomal, en la actualidad hay un esquema que es 10 gramos en un solo tiro, una sola dosis y se acabó. Porque la liposomal permite una acumulación mayor de anfotericina en el cuerpo con menor cantidad de efectos adversos. Sin embargo, eh, el costo es tremendamente alto, aunque acá en el Perú me parece que no han hecho estudios costo-beneficio, ¿no? O sea, el mantener a un sujeto hospitalizado con la fotericina de oxicolato, tenerlo hospitalizado, digamos, 20 días o 10 días porque hizo efectos adversos, hay que interrumpirle, etcétera, etcétera, versus darle una sola dosis de 10 gramos de una liposomal, de la foliposomal y sacarlo de alta a los 3 4 días. O sea, la diferencia en costo-beneficio debe existir, pero las entidades especializadas en esto acá en el Perú no lo han hecho. En realidad, la única entidad especializada que hace ese estudio es IETSI, del Seguro Social. El ministerio no tiene un IETSI. Eh, pero los esquemas en la actualidad están usando formas combinadas de ANFO con fluconazol, o sea, ANFO de hexacriolato con fluconazol o con flucitocina. Que dicho sea de paso, la fluoxetosina está aprobada en el Perú, pero no hay en el Perú, porque no la han importado. Entonces, es lo mismo que nada, tendríamos con la monoterapia con la fotericina, como inducción. Y la liposomal solamente la han recomendado para la mucormicosis y para las personas que tengan un rechazo absoluto a la anfotericina B hexoxicolato. Entonces, en realidad podría existir una ventaja de costo-beneficio marcado, pero bueno, el problema es que la administración de estos productos a través de instituciones está bastante limitado y el costo, eso sí, es tremendamente elevado en comparación al ANFO con toxicolato. Entonces, es un poco complicado la administración, pero de hecho no son las dosis y está contemplado dentro de los esquemas internacionales el uso de las formas liposomales, ¿no? Entonces, tal es así que hay artículos en los cuales diferencian las terapias de criptococosis de los países desarrollados, que usan las formas liposomales, de los países subdesarrollados, que usamos las formas de toxicolato. Entonces, ese es el asunto principal. Pero bueno, si hubiera, claro que se usa. Ok, doctor, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Ok, muy agradecido por la paciencia también y por la hora, porque yo sé que mucha gente está muy, muy cansada y ha tenido la paciencia de estar, como se llama, presentes. Muy agradecido.